El comportamiento del dominicano en el tránsito, ¿a qué se debe actualmente? ¿A una falta de sanción, falta de educación de la casa? Porque la gente habla de educación vial, pero si tú no tienes educación de la casa, la educación vial te va a pasar por arriba. Mira, es una combinación de factores. El 90% de las situaciones de tránsito que ocurren en el país se resuelven al margen de las empresas de seguro. Entonces, eso significa... ¿Qué le ocurrió la idea de los denominados conos para separar los accesos a los túneles, a lo elevado, a la vía? ¿Eso funciona realmente? Tú sabes que aquí, mira, aquí... Como partido no existe. Sí. ¿Qué tú crees que va a pasar en los próximos 4 años con relación a la oposición? Porque sabemos que ya el presidente Abinader se religió y va a seguir gobernando. Sí, aquí, mira, aquí hay grandes discusiones. ¿Estás de acuerdo que el presidente en algún momento, el presidente de la República, separe de los cargos a los llamados presidenciables que tiene el PRM? Bueno, Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenidos a esta edición de la entrevista de hoy. Federico Castillo les saluda y les invito a que compartan el contenido, se suscriban, le den like para que el mismo pueda llegar a más personas. Dari Terrero, comunicador, experto en leyes de tránsito en la República Dominicana. Digo leyes porque tanto la anterior como la actual, él es un conocedor de la misma. Está en nuestra sala de conversaciones y va a compartir con ustedes muchas cosas de interés. Hermano, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por invitarme, Federico. Tú sabes que a mí no me gusta que me digan experto, porque tú sabes que a ver, la gente después comienzan a... Los haters, ¿y experto de dónde? No, sí. Pero, sí, no, pero yo prefiero que me digan o consultor o conocedor. O asesor. Sí, tú pero sabes. Pero los haters es parte del éxito de la dinámica. De la dinámica social del país. Claro, sí, forma parte de la dinámica social. Regularmente el hater, esa es su manera de admiración. Sí, es una dinámica. Eso, el hater forma parte de la composición social dominicana. Claro. Que yo creo que si Juan Bosch estuviera vivo, yo creo que fuera parte de una segunda edición o una tercera edición del libro, de su libro, Exacto. Composición Social Dominicana, que tuviera incluido dentro de ese... Y más el dominicano que le tiene miedo al éxito del otro. Sí. Y al desplazamiento y el éxito de los demás como que le provoca alergia. No, y aquí tú sabes que a veces uno también medio se tiene que inscribir, porque a veces uno dentro del ejercicio de la comunicación y sobre todo la comunicación empírica, a veces uno comete errores, a veces por desconocimiento, de rebatir a personas que tienen expertise en determinado tema por desconocimiento. Claro, sí. Hay por atrevimiento. Sí. Hay una persona que probablemente uno no conoce su currículum, su background, su trayectoria, hace uno que otro planteamiento y uno a través de la plataforma digital, uno rebate desconociendo, sin hacer el due diligence, ¿verdad? Y se atreve uno a veces, y yo creo que hay que... Entonces yo explicaba en un programa esta mañana que una diputada, no recuerdo su nombre, creo que Rudy Méndez del PLD, que leí en el periódico Diario Libre de que había depositado un anteproyecto de ley donde el proyecto obliga a impartir educación vial en las escuelas. Yo dice, no, pero un proyecto, concho, qué bien. Sí. Tú dices, qué bien. Se oye bonito. Se oye bonito, pero digo yo, coño, pero
un proyecto de ley que procura obligar a las escuelas a impartir. Dice, pero se supone que nosotros tenemos una ley que ya tiene esto implementado. Y se supone que ellos como legisladores tienen que leer las leyes. Entonces yo decía hoy a los legisladores que ya tenemos herramientas digitales que te pueden permitir utilizarla. Por ejemplo, inteligencia artificial, que tú puedes decir, tenemos legislación sobre tal tema, que tú puedes, por ejemplo... A ChatGPT tú le dices, educación vial en la ley de tránsito de República Dominicana. Tenemos ley sobre tal cosa. Entonces tú puedes saber qué normativa no tenemos y en función de esa tú iniciar una... Es decir, ya sabemos que tú no lees. Claro. Ya sabemos que tú no lees. Sí. Pero es verdad. Ya eso es ancestral. Eso no, porque te lo digo, entonces lo digo en función de eso, de que ya, por ejemplo, si uno tiene no sabemos el currículum de una persona, ya tú lo colocas el nombre para saber de quién se trata, así uno evitar no caer en el error de confrontar o uno entrar en una discusión de una persona que pudiera ser un erudito o una persona que tenga conocimiento sobre un tema para uno no pecar. No pecar, porque yo creo que sería muy feo uno... eso lo decía Félix Tena, que es un muchacho joven que fue un brillante, que fue aspirante al Tribunal Constitucional. Sí. De hecho, él está, yo creo. Él trabaja en la Procuraduría. Acuérdate que aspiraron dos Félix J. Tena. Sí. Y entonces está Amaury Reyes, hijo del extinto profesor Amado Reyes. Entonces fueron dos que eran acercando a la Procuradora. Y, claro. O sea, Félix Tena, él creo que es jefe de gabinete de la Procuradora Miriam Germán. Pero es brillante. Igual que Amaury, pero Félix Tena es brillante. Dos tremendos profesionales. Sí, entonces, Dari, tú hablabas de que comunicador de manera empírica. ¿Qué tiempo tú tienes en los medios ya? Bueno, yo tengo los medios, yo inicié en el año 2010, 2011. Ya. Mira cómo yo inicio en los medios. ¿Tú iniciaste con Julio Jacín? Yo inicié con Julio Jacín ya de manera formal, pero mira qué extraño cómo inicio yo los medios de comunicación. Tú sabes que yo en principio yo soy educador. Uh-huh. Mi primera vocación era las aulas. Yo tuve 32 años de educador, de maestro de escuelas públicas. Luego incursioné en la política. Yo fui regidor por Santo Domingo Oeste en el año 2006-2010. En el año 2009 tuve un accidente de tránsito. Anterior a eso participé con Waldis Taveras. Mi primera pasión en términos legislativos fue participar junto a Waldis en la construcción de la ley 176-07, que es la ley que rige los ayuntamientos. La modificación de la ley 355, que era la ley que regía los ayuntamientos en ese momento. Es el primer ejercicio que hago de conocer y construir una norma legislativa. Ahí trabajo de la mano de Waldis Taveras. Es el primer ejercicio de tener una vocación en términos de conocer una norma. Luego en el año 2009 tengo un accidente que prácticamente me aparta de la labor política y de la labor legislativa municipal. Es decir, yo estuve prácticamente un año inhabilitado, es decir, un año en cama, que prácticamente los médicos no me daban posibilidad de caminar. Tuve una situación delicada. Un aparatoso accidente. En ese tiempo yo me dediqué a escribir artículos de opinión. Tenía varias personas que me motivaban a hablar sobre la realidad política nacional. Entonces, durante todo ese tiempo, luego que comencé a dar los primeros pasos, en ese tiempo nació como la
la fiebre de los videos por internet y demás. Sí. Y hay una persona muy importante en esta etapa que siempre tengo que mencionarlo, Gilberto Valdés Vidaurre, me insta a que grabemos esos artículos de opinión, que lo hagamos en video. Okay. Y él entiende en ese momento que la manera como yo lo hacía, él dice que yo tenía vocación para el tema de la comunicación. Y me insta a que hagamos un programa de opinión. Y yo le decía que yo no tenía no estaba entre los planes de la comunicación. Y iniciamos un programa en una plataforma de comunicación que se llama Orbicable. Oh, sí, Orbicable. El Santo Domingo Oeste, los Alcarrizos. Claro. Sí. Para todo Santo Domingo Oeste. Entonces ahí iniciamos con un periodista que fue quien me dio las primeras clases de periodismo, Raúl Germán. Raúl Germán, que es maestro de periodismo. Raúl Germán, que es de Santo Domingo Este, ahí comenzamos a tomar clases de periodismo. Y luego de ahí iniciamos ese proceso y de ahí pasamos al grupo de comunicación, que debo decirte que en el año 1994 yo era el taxista de Revista 110. O sea, ¿tú trabajabas como empleado de Revista 110? En el año 1994. ¿O ellos te llamaban para un servicio? En el año 1994 yo tenía una empresa que se llamaba Daddy Taxi. No lo recuerdo. No, porque no era una empresa, no tenía ese, no era una Pero empresa. esto está bien. No era una empresa, era un emprendimiento que no era. Pero si tú recuerdas Caoba Taxi, ¿verdad? Claro, Caoba. Bueno, claro yo sí. fui taxista de Caoba Taxi. Ya. De ahí se desprendió Daddy Taxi. Y enganchaste con Revista 110. Y entonces Andrés Terrero Alcántara. Es una persona que siempre es mi primo, que fue presidente de la Cámara de Cuentas. Claro, siempre ha trabajado con Julio Jacín. Entonces, en ese momento, yo converso con él y digo, mira, habla con don Julio para yo ofrecerle un intercambio de que me promocione Daddy Taxi y yo le doy los servicios. Claro, obvio. Y entonces yo le daba los servicios de llevarle los talentos. Oh, ya. Llevarle los talentos. Eso en ese momento... En el 1994, Revista 110 era de noche. Sí, es verdad. Era en la noche. Sí. Y el doctor que Julio Jacín, claro, siempre... Sí, claro. Y anunciaban Revista 110 y yo le brindaba Daddy Taxi en Revista 110 y yo trasladaba los talentos, Marcela Rosister. Había una chica que hacía... don José Israel Cuello me imagino que tenía su vehículo propio. ¿Tú lo trasladabas? No, Israel Cuello no. Había una chica, Vilmania, que era que hacía los anuncios. Estaba en ese momento, llevaban artistas, que era el señor Colón, el artista Colón. Que lleva los viernes. Sí. Mamá, se me olvidó. La espiga de ébano. Sí, la espiga de ébano. Rafael Colón. Había que llevarlo por allá por Villa Consuelo, que vivía. Y los viernes hacían una peñita. Él tocaba el piano, el señor Manuel Solano. Sí. Y esa dinámica yo la hacía todos los días. Daddy Taxi, claro. Y mira, luego al pasar el tiempo, entonces ya yo formo parte inicialmente de Síntesis con Michelle Jacín. Ahí hacíamos Síntesis Michelle Jacín, el doctor Santiago Jacín, que hoy es el director de SENASA, Marcela Rosister, y ahí entonces inicia el proceso de tu involucramiento. Claro, en ahí estoy yo en revista. Pero entraste claro, con entonces ahí yo hago Síntesis, yo hice la Z101 los sábados, estuve en la Z101. Estuve por 7 años en el sol de la madrugada, de 5 a 7 de la mañana. Antes que entrara Julio. Sí, nosotros le pasábamos a Julio Martínez Pozo. Nosotros iniciamos la plataforma del Nuevo Diario. Ahí estuvimos Elvin Castillo, María. Iniciamos ahí, por ejemplo, nosotros hacíamos el Nuevo Diario en la mañana, Jaime Rincón con un equipo hacía el Nuevo Diario en la tarde. Ahí luego yo pasaba, de ahí que terminaba el programa, yo entraba a la coordinación de la redacción del periódico digital. Del periódico digital con doña Cosette.
Ahí estuve por un tiempo. Eso es para que vean que hay que hacer la fila, que es muy fácil ahora agarrar un micrófono y decir yo soy comunicador. Sí. Dari. Y luego tuvimos en Cachicha, que fue la plataforma de Cachicha que estuvimos ahí en la cosa pública en la tarde. Exactamente. Que era una plataforma también de creación de contenido. Ahí estuvimos en la mañana nosotros con Elvin Castillo. Sí. El comportamiento del dominicano en el tránsito, ¿a qué se debe actualmente? ¿A una falta de sanción, falta de educación de la casa? Porque la gente habla de educación vial, pero si tú no tienes educación de la casa, la educación vial te va a pasar por arriba. Mira, es una combinación de factores. Yo creo que el nivel, más que la educación de la casa, yo creo que hay una serie de elementos que se conjugan, porque tú puedes también notar que hay personas que tienen educación del hogar y no están ajenos al comportamiento que ocurre en la casa. Yo creo que más que a la falta de educación es a la falta de respuestas por parte de los órganos reguladores. O sea, sanción al violador de la ley. Sanción al violador, por ejemplo, es como un efecto espejo. Tú dices, bueno, si no sancionan a los demás, porque yo tengo que ser el estúpido. Yo tengo que ser el estúpido, que tengo que hacer lo correcto. Si aquel no recibe el mismo trato que yo tengo que ser como el pendejo que tengo que hacer lo correcto. Porque, por ejemplo, te tengo que mencionar, pareciera que yo tengo que ser un papagayo, que tengo que repetir constantemente todos los días lo mismo. El alto nivel de violencia que se vive en las vías en República Dominicana, incluso lo que llega a los hogares, la violencia que se vive en el hogar es producto de la violencia que hay en las vías. O viceversa. También, o viceversa también. No, por ejemplo, tú llegas violento a tu casa. Bueno, te ocurrió algo en la calle. Es lo que es en la calle. Y tú quieres descargar en la casa. Tú te descargas en tu casa de que tú tuviste un par de situaciones en la casa y tú llegas en tu casa a drenar. Es verdad. ¿Por qué? Porque el nivel de riesgo que tú tienes de llegar a tu casa es demasiado alto. De tú llegar ileso. Exactamente. Es como una batalla. Tú tienes una batalla cada día de llegar a tu casa sin que te pase nada. Exacto, sí. Es una batalla. Y llegar a la casa ya es una victoria. Es una victoria. Llegué y no me pasó nada. No me chocaron, nadie me chocó, nada me pasó nada. Sí. Pero si te ocurre algo, un roce, eso se resuelve con un bate. Exacto. O un cuchillo. O ahora con armas de fuego. Eso pues es. Yo he visto gente sacando armas de guerra. UCI 12. No hay manera. De alto calibre. El 90% de las situaciones de tránsito que ocurren en el país se resuelven al margen de las empresas de seguro. Entonces, eso significa que tú como ciudadano dices, ¿para qué yo tengo que tener un seguro? Exacto. Si me voy a entrar a trompar con el que me chocó. Si al final, cuando tú tienes una situación de tránsito, tú no le puedes decir a la persona con la cual tú lo tienes, vamos a reportar, porque ese documento no te sirve para tú solucionar ese conflicto. Exacto, es verdad. Lo que te sirve es el bate. Claro. A pesar de que el único seguro que es obligatorio en República Dominicana es el del vehículo. Que es obligatorio, es el del vehículo. Tú puedes, si tú quieres, no asegure la casa. No. No asegure el negocio. Que no te lo exigen. No, el único seguro que es obligatorio. Que debiese exigirse. El seguro, todo el seguro, eso que tú estás diciendo de vivienda, de negocio, tiene que ser obligatorio. Pero lo peor de todo esto es que los órganos reguladores conocen esa realidad y no pasa nada. Es decir, tú dices, Superintendencia de Seguros sabe que hay ese alto nivel de violencia, que hay esa, tú dices, pero la superintendencia, dice, ¿por qué la superintendencia sabe que hay esa baja tasa de reporte de incidencia? Y no se preocupa. Por ejemplo, cuando hay tantos reportes de accidentes de tránsito en los medios. Dice, pero ven acá, ¿por qué superintendencia dice, no pregunta, DGCET, envíame una estadística mensual de cuántas personas reportan accidentes ante la casa del conductor y la casa del automovilista? Y tú dices, bueno, hoy se reportaron 200, 300. Pero no puede ser, porque aquí se mueren
3,000 personas. Entonces tú dices, si a la superintendencia no le preocupa que se mueren 3,000 personas, pero no hay la misma cantidad de reportes. No hay una coherencia, una coincidencia. Entonces tú dices, ¿quién no puede ayudar? Exacto. ¿Quién le pone? ¿A quién le preocupa? ¿Por qué? Porque aquí hay como un Estado. Cuando me refiero a un Estado, no me refiero al Estado... No al gobierno. Pero hay una situación, para cambiar el término, como si nosotros estamos bien en términos de siniestralidad. Exacto, sí. O sea, hay una situación de tranquilidad. Y además, otra cosa. Salud Pública dice que hay un número X de gasto del presupuesto de salud en accidentes de tránsito. Entonces, esa misma data, esa misma estadística, tiene que llegar a la mano de la superintendencia a analizar. El 2% del presupuesto de salud, el 2% del presupuesto de salud se van a accidentes de tránsito. Y el 70-80% de esos accidentes de tránsito, motorista involucrado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ese motociclista que fue atropellado por un vehículo, él resolvió, ese motociclista, resolvió, lo chocó un vehículo privado. Él resolvió con el bate. Por ejemplo, él fue con el bate y coaccionó al conductor. O más aún, otros motoristas van en turba. Y resolvieron con el bate y amenaza. Exacto. Que te vamos a entrar, que vamos a buscar a tu hijo, claro, que vamos a buscar a tu familia y tú tienes que buscar 30,000 pesos, ¿verdad? Exacto. Ese tipo tuvo que despojarse. Pero ese tipo no descansa. No. Ese tipo es a cada rato, ¿verdad? 30,000, pero el seguro de esa persona que tiene su seguro no se enteró. No. Porque él no fue a reportar a su seguro. Que él tuvo esa situación. Probablemente él reportó el daño a su vehículo, pero no reportó la situación de daño del motociclista, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pasó eso. Ese ciudadano se llevó su 30, pero él está en el Darío Contreras. Él tiene un mes en el Darío Contreras. Él se concluyó ese mes y le pasa la factura del Darío Contreras. Esa factura del Darío Contreras tiene 1,200,000 pesos. Exacto. ¿Quién pagó esa factura? El Estado Dominicano. Exactamente. Pero ese seguro no se enteró cuando ese seguro es que debió pagar esa factura de ese millón. Pero el seguro no va a ir voluntariamente a decirle que venga, tú chocaste, hay una factura, pásamela. No, es el Estado Dominicano o un intermediario, ya sea la superintendencia, que tiene que ir donde el seguro, mira, aquí hay un daño. Exactamente. Que tú tienes que cubrir. ¿Por qué? Porque ese seguro que tú tienes tiene un daño que usted tiene que resarcir. O vamos a suponer que ese vehículo, además de chocar a ese motociclista, tumbó un poste de luz. Exacto. Y hay un daño a la propiedad pública. La cosa. ¿Quién resarce exige el daño a la propiedad pública? ¿Y quién lo resarce eso? El seguro tiene que resarcir. Pero ¿quién se lo pide el seguro? Porque el seguro no va a ir al ayuntamiento. Mira, hay un daño que hay que pagar. No, el seguro no, tiene que haber. Así mismo como el Estado contrata abogados para que para recuperar bienes. Así mismo, porque uno lo ve de manera individual. Claro. Pero vamos a ver la cantidad de accidentes que ocurren. ¿Cuántos accidentes ocurren en República Dominicana? Mira, oye, el registro de accidentes de tránsito en República Dominicana es lo mismo que el comercio bilateral con Haití. Tú dices, le vendimos 1,000 millones al año a Haití. Eso es mentira. Tú le vendes 5,000, lo que pasa es que hay 4,000 o 6,000 que tú no lo registras. Pero me voy a ir muchísimo más hacia allá. Mira, aquí tenemos un caso muy reciente. Exacto. Que debe servir de oportunidad por la sonoridad que tiene. No porque sea más relevante que todos los casos que ocurren en la República Dominicana, porque aquí ocurren casos todos los días, sino por la sonoridad que tiene. De igual y mayor magnitud. No hay posibilidad. Todos los casos que ocurran en República Dominicana y se lleven a la justicia, no hay posibilidad de condenar a nadie bajo el esquema que tenemos actual. Todo el que condenen hoy con el esquema que tenemos, lo están condenando injustamente. Pero tú dices, el esquema jurídico
de la ley de tránsito. No, tenemos la ley de tránsito, Ajá. pero no tenemos los mecanismos investigativos para judicializar a nadie. Por un accidente de tránsito. Por un accidente de tránsito. Por ejemplo. Vamos a ver. Te explico. Explícamelo porque eso... Esto es lo que yo estoy diciendo. Porque la gente dirá, entonces, ¿para qué tenemos una ley? No, lo que yo estoy diciendo es más serio de lo que tú te imaginas. Por ejemplo, toda la gente que han condenado aquí, del 2017 para acá. Después que entró la nueva ley de tránsito. Después que entró la ley de tránsito, si los abogados sirvieran, deben estar en la calle. Pero ¿cómo que sirviera? Entonces, los abogados que han defendido eso deberían estar presos igual que los imputados. Porque no conocen la ley. No conocen la ley. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? O sea, que son abogados que se meten, cogen el caso para buscarse unos cuartos. Sí. ¿Sabes por qué? Aquí hay una instancia. Artículo 23. Unidades técnicas de investigación de accidentes. ¿A cargo de quién está eso? Ministerio Público. Ajá. ¿Lo tiene? ¿Esa unidad técnica existe? No existe. Ok. Entonces, si tú tienes ¿La DGC lo tiene? No, bueno, que la DGC no investiga. No, pero espérate. Es una unidad que está coordinada por el Ministerio Público y la DGC. Es como decir... ¿Y cuál es el perfil de...? Espérate, Dari, porque ¿cuál es el perfil de esos profesionales? No, pero espérate. ¿Quién investiga un homicidio? La policía forense. Cuando hay un homicidio, ¿quién lo investiga? ¿No el Ministerio Público? Sí, claro. Entonces, claro. Ese es el Ministerio Público del accidente. Exacto. Esa unidad que yo te estoy hablando. Okay. ¿Y cuál es el perfil de esos profesionales? Vamos a ver. Un miembro del Ministerio Público que está formado para hacer levantamiento forense sobre un accidente. Perfecto. Y un miembro de la DGC que está formado para levantamiento forense sobre un accidente. ¿Tenemos capital humano aquí? No lo tenemos porque no lo hemos formado. No lo tenemos, por ejemplo. ¿Y quién debe encargarse de formarlo? El Ministerio Público y la DGC. Debió formarlo, pero hemos tenido 7 años para formarlo. Y no es un tema de recursos. ¿Sabes por qué? Porque la ley 60-17, ¿tú sabes qué hizo? Dios mío. ¿Sabes qué hizo la ley? El 75% de las multas, ¿dónde van? A la Procuraduría. Entonces, para mantener las cárceles. Bueno, pero y las barras están cerradas. Entonces, oye lo siguiente. Esas unidades, oye la responsabilidad que tienen. Ocurrió un accidente. Ajá. Esas unidades tienen que llegar al lugar, hacen un levantamiento, hacen el croquis del accidente, hacen una investigación, ven el lugar, ven los antecedentes, de dónde tú saliste, dónde tú viniste, a dónde tú fuiste, examinan la cámara, que tú viste. ¿Las cámaras que sirven? Porque la cámara del 911 ahora no sirve. No, pero, por ejemplo, no hay cámara donde tú, en el lugar, en el in situ. Pero vamos a buscar tu trayecto, vamos a darle para atrás. Exacto. ¿Dónde tú estabas? Exacto. Yo voy para atrás. ¿De dónde tú partiste? ¿De dónde tú partiste? Claro. ¿Tú tienes que, en algún lugar tú estabas? Claro. ¿Tú estabas bebiendo romo donde tú estabas? Yo no tengo que ver. Por ejemplo, probablemente yo no te encuentro donde tú estás. Exacto. Pero yo te puedo buscar 1 hora antes. Y además hay testigos donde tú estabas. Es decir, este caso... La línea de investigación. La línea de investigación que tú la puedes hacer en las próximas 24 horas. Ponle 48 y tú quieres. Entonces, ese accidente que estamos hablando hoy, nosotros le pudimos haber evitado a Julio César de la Rosa y a todos los dominicanos que eso le pasa. Le pudimos evitar a él 18 horas de angustia que él tuvo buscando a su hijo. Cuando él esa misma noche pudo haber tenido la información. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, esa misma noche, el vehículo de su hijo que estaba ahí, porque el vehículo de su hijo se lo llevaron, una grúa de la DGC. Y el vehículo de su hijo tenía el teléfono adentro y nadie abrió el carro. No. Que su hermano lo detecta por el GPS del vehículo. Pero que nadie abrió el carro. Ningún agente de la DGC se preocupó por abrir el carro. Es decir, su hijo estaba ahí. Él tenía una cartera, tenía una cédula. Un documento, es decir, una autoridad. Licencia de conducir. Una autoridad con la fe pública de un ministerio público. Y el debido criterio. Va y apertura. Mire, una foto, la cédula. Un levantamiento, porque aquí estamos todavía en la era del cuaderno. Entonces aquí cogemos la cédula
este es Julio César de la cosa. Lo ponemos en una plataforma. Y eso se sube. Y eso se sube. ¡Fua! Y aquí... y se notifica. Por ejemplo, el vehículo puede estar cerrado si usted quiere. Cerrado con llave, con candado. Buscamos un cerrajero. El vehículo se abre. Hay un teléfono. Buscamos la policía científica. Destapa ese teléfono. Y ahí va a aparecer, pero con criterio. Claro. Y amparado en la ley, pero, porque tú no estás haciendo nada fuera de la ley. Eso hasta... Usted busca la cédula y hasta poniendo en Instagram el nombre, Julio César de la Rosa, tal, aparece, usted va a ver. Y la cédula tiene un QR. Pero está bien, un código de barra. Pero no te vayas, si tú quieres, vete a las redes sociales. Si tú quieres, vete a las redes sociales y va a aparecer la foto de su papá. Pero este señor es Julio. Mire, es decir, para que tú veas el criterio, eso no, se lo agarraron ahí, lo pusieron ahí. Bueno, el lunes investigamos. Entonces, ¿qué hacen unidades técnicas de investigación de accidentes? Hacen un reporte a la aseguradora, hacen un reporte al Ministerio Público, hacen un reporte a Intran y hacen un reporte general al observatorio. ¿Por qué yo digo que aquí no hay ninguna instancia que recoja información in situ? Por ejemplo, in situ, en el lugar. Sí, en el lugar. Porque no tenemos esa unidad. Esa unidad que hace que a final de año emite un informe general, claro, de que nosotros recogimos en el año tanto accidentes, de los cuales tanto fueron por alcohol, tanto fueron por velocidad, tanto fueron por esto. Por desperfecto mecánico. Y entonces eso le da al Estado las políticas para poder tener las políticas. Entonces, por eso yo digo que aquí nunca vamos a tener las causas que generan los accidentes en República Dominicana. Entonces, cuando tú escuchas que el criterio para condenar o para juzgar a una persona es que yo digo que yo choqué con un objeto desconocido, eso es lo que tú tienes que tener. ¿Qué otra cosa tú tienes? Nada. Tú no tienes nada porque... ¿Qué tú tienes? Y eso lo digo con toda la objetividad del mundo. ¿El vehículo dónde lo llevaron? Lo llevaron al Palacio de la Policía. El vehículo de la venezolana. Entonces, todos estos elementos, por eso yo digo, si tú no tienes, cuando yo escucho a algunos abogados hablando de la modificación, yo no soy experto de nada. Yo no soy experto ni en derecho penal, ni en derecho procesal penal. Digo, si tú estás hablando de la modificación a la ley para aumentar las penas, ¿de qué te sirve aumentar las penas si tú no tienes el procedimiento para imponer las penas? Si tú no cumples las que están actuales. Tú no tienes el procedimiento para implementar las penas. Por ejemplo, el procedimiento con el cual tú vas a imponer las penas. Porque el procedimiento, por ejemplo, mañana esa joven puede salir libre. Porque no hay un procedimiento para tú imponer las penas. Porque mañana puede decir, yo choqué fue con un tanque de gas. Yo voy a cometer una osadía. Nosotros tenemos Código Procesal Penal y Código Penal. Nosotros, hasta donde tengo entendido, modificamos el Código Procesal Penal o se modernizó antes de modificar o en consonancia con la modificación del Código Penal. No puede ser. No, es que no hay aquí no hay una planificación. Porque uno va delante del otro. El nombre lo dice, procedimiento para poder ejecutar el otro. Porque no hay planificación. No, aquí no hay nada, hermano. El tema del accidente de la Roberto Pastoriza con Tapia Brea. ¿Cuál es la responsabilidad del ayuntamiento y de la empresa constructora? Porque tengo entendido que esa fosa lleva años ahí abierta. ¿La familia afectada de las personas fallecidas y heridas pueden constituirse en parte civil? Sí, claro que sí, pero en principio la responsabilidad aquí mayor la tiene el chofer, porque es quien generó en principio el daño. Aquí quien la carga mayor la va a tener el chofer. Que no se ha identificado el que chocó. No, ya fue apresado el chofer de que es un taxista. Lamentablemente ya incluso quien va a tener la responsabilidad penal es él. En principio tiene una responsabilidad penal por generar una muerte involuntaria. Y obviamente que probablemente el seguro que tiene
es un seguro que no va a tener una cobertura significativa. Luego, obviamente, los familiares pueden constituirse en parte civil para solicitar una reparación en daños con relación a la construcción, independientemente de... Y obviamente eso es una lucha que se puede tomar años. Claro que sí, en el cual esa persona pudiera recibir acompañamiento de las autoridades, partiendo de que pudiera haber una falta de la empresa, de que no tomó las previsiones que conlleva la norma en este tipo de construcciones. Así que eso pudiera ser un proceso un poquito largo y tedioso, pero en principio el generador del daño aquí es el conductor. Es el conductor. Sí. O sea que el constructor... Ya es un daño colateral. Sí, que va a ir, y la negligencia del ayuntamiento no supervisar. Es una supervisión un poco laxa, porque si tú solicitas el permiso, yo te doy el permiso de la construcción, te digo lo que tú tienes que hacer en base a la norma, pero eso tiene como un plazo en el momento en el tú vas a iniciar la construcción. Exactamente. Entonces, en lo que tú inicias, tú tienes como unos plazos ahí que tú sabes cómo es el país, ¿entiendes? Dari, en tu paso por el Intran, ¿tú en algún momento te enteraste de a quién se le ocurrió la idea de los denominados conos para separar los accesos a los túneles, a los elevados, a la vía? Para mí, esa es una medida que llena de ansiedad al conductor dominicano que no tiene educación, que se ha convertido en un conductor atropellante hacia el otro, tanto al que tiene vehículo como al peatón. ¿Eso funciona realmente? Tú sabes que aquí una de las distorsiones que hay es que el tema de los elevados y túneles y pasos a desnivel son administrados por obras públicas. O sea, que no es el Intran que tiene que ver con eso. El Intran no administra los elevados, túneles y pasos a desnivel. Está bien, pero yo te digo la medida de ponerlo con... Yo creo que esas medidas, mira, aquí lo que pasa es que nosotros tenemos una distorsión conforme a esas dinámicas de túneles y pasos a desnivel son propios de parámetros internacionales. Claro, sí, grandes que son propios de expresos. Entonces, si tú tienes un expreso, lo que pasa es que aquí no tenemos cultura. Si tú tomaste el expreso, su nombre lo dice. Claro. Tú tomaste un expreso, significa que si tú cogiste un elevado, tú cogiste la Kennedy y tú tomaste el expreso, es porque tú vas expreso, tú no vas a descender. Exacto. Es decir, si tú tomaste tu expreso en la Kennedy, significa que tú te vas a desmontar, vamos a suponer, en el 9. Exacto. Si tú vienes... Entonces, aquí no tenemos esas culturas. Entonces, aquí no enseñamos, aquí no hay unos niveles de prevención. Entonces, aquí, como no somos constantes en las medidas, sino que hoy las hacemos, mañana no enseñamos a los conductores a que esas medidas sean constantes, hasta que aquí no tengamos medidas que no sean operativos, lo que quiero decir. O lo hacemos o no lo hacemos. No se hace. Nosotros tenemos que aprender aquí a dejar la cultura del operativo. Lo definimos. Tenemos que cerrar. Cerremos. Tomamos disposiciones y la tomemos. Yo no soy partidario de los operativos. Yo soy partidario de las medidas. Claro. Si nosotros hicimos un estudio y determinamos que lo que conviene es cerrar y lo cerramos, cerrémoslo. Claro. Pero no que hagamos una medida hoy y mañana se abandone. Porque tú no le vas a crear al ciudadano el sentido del respeto. La cultura del respeto, claro, de que por aquí es que vamos. Entonces la gente no tiene... Mira, con la ley pasó algo muy interesante. Y fue el propio Estado... ¿La ley de tránsito tiene todo su reglamento? No, faltan reglamentos. La ley de tránsito, en principio... enviaba a la creación de más de 30 reglamentos. Luego se redujeron a 22. ¿Y cuánto llevan? Hay como 6 o 7 reglamentos que están creados. 14, faltan 18 más o menos. Mira, en principio, yo no sé para qué aquí hacen leyes. Cuando se comenzó a promover que la ley se iba a poner en vigencia, aquí se creó una expectativa interesante en la población. Sí. Incluso la gente comenzó, que se va a implementar la ley. Y la gente incluso comenzó a adquirir cosas que incluso no estaban en la norma.
el tema del botiquín, el tema del extintor, porque había una especie como de respeto y transformación que las autoridades no supieron aprovechar. Claro. Como un respeto, partiendo de que teníamos una ley, la 241, que tenía más de 30 años, que la gente no respetaba. Pero las autoridades no supieron aprovechar ese momentum y dejaron que la ley se degradara. Y hoy hay un irrespeto a la norma porque hay una serie de artículos que no se respetan, partiendo desde la multa hasta la educación, el tema de la inspección técnica, el tema de la fiscalización. Es decir, una serie de factores que no. Entonces, cuando yo escucho, vamos a modificar, yo como que, wow, digo, más que modificar la ley, lo que nosotros no tenemos que abocar es a una discusión de ir de implementación de la ley. Artículo por artículo, para nosotros abocarnos a un proceso de implementación de la ley. Y los elementos que sean muy engorrosos para su aplicación, nosotros dejarlo, pero que la gente entienda que le vamos a dar un plazo. Por ejemplo, si tú entiendes que hay cosas que son muy rigurosas, por ejemplo, el tema de la inspección, de que tenemos que transformar el parque vehicular, de que tú tienes un vehículo de hace 20 años y por un tema económico nosotros no te podemos de golpe porrazo decirte a ti que te podemos quitar el vehículo, pero nosotros podemos notificarte a ti y decirte, Federico, nosotros te vamos a dar a ti un plazo de 5 años para que tú te salgas de ese vehículo. Claro. Porque ese vehículo tuyo no puede circular. Exacto. Planifícate. Pero también nosotros le podemos decir al empresario, mira, nosotros te vamos a dar un plazo a ti de 10 años para que en los próximos 10 años aquí tú no vas a traer neumático usado. Exacto. También. Un ejemplo, al empresario que trae neumático usado, que por ende son rechazados en otros mercados. Claro, porque los neumáticos tienen fecha de caducidad. La gente no sabe eso. No es que tú estás trayendo neumáticos que son buenos, no, es que tú estás trayendo neumáticos que son rechazados en otros, que son neumáticos. Porque su vida útil en otra nación ya se cumplió. Entonces yo, como yo entiendo que tú hiciste una inversión, yo te digo, yo te voy a dar 10 años para que los neumáticos que tenemos en el mercado y tú no pierdas tu inversión, yo te voy a dar 10 años para que tú no me traigas más. Entonces yo a aduana le digo, mira, en 10 años aquí no puede entrar más. Claro. Así como hacemos con los vehículos. Entonces aquí no puede entrar más neumáticos. Así. Entonces tú vas haciendo las adecuaciones conforme a la realidad que tenemos. Claro. Porque yo te voy a decir a ti algo. La realidad que tenemos de los accidentes, sin ser un científico, es que aquí nosotros tenemos un parque vehicular de vehículos deteriorados. Y el mantenimiento, hermano, o sea... Es decir, una gente que coge un vehículo para Puerto Plata sin freno. Claro, exactamente. O sin cambiar aceite o sin verificar goma. Es decir, a sabiendas de que no tiene freno, me voy para Puerto Plata porque la Virgen de la Altagracia me protege. De verdad. ¿Me entiendes? Pero no importa, si tú te quieres matar... Es un problema tuyo. Pero no me sometas a mí. Claro, pero entonces, tú sometes al peligro a otro porque también. Si elegimos una autopista, vamos a elegir una autopista para el que se quiera matar, pero no tenemos una autopista para el que se quiera matar. No. ¿Me entendiste? Tú no lo puedes segmentar. No, entonces en esa vía estoy yo con mi familia, estás tú que hiciste lo correcto. Entonces no podemos así. Claro. Eso es una realidad. Entonces es una realidad. ¿Entiendes? Dari, vámonos para el ámbito político, la parte complementaria. Pasaron las elecciones, el PRM arrolló a todo el mundo, en la municipal, en la congresional, en la presidenciales. ¿Cuál es tu perspectiva con relación al PLD, a la Fuerza del Pueblo? Y bueno, el PRD ya dejó de existir, porque en la memoria, en el imaginario, no en el imaginario, en la mente de la gente, el PRD como partido no existe. Sí. ¿Qué tú crees que va a pasar en los próximos 4 años con relación a la oposición? Porque sabemos que ya el presidente Abinader se religió y va a seguir gobernando. Sí, aquí hay grandes discusiones. El PLD sigue... Uno tenía la esperanza de que pasado el proceso electoral el PLD se iba a abocar a un proceso de discusión y transformación seria, de una apertura y una transformación en la cual lo que el PLD debió hacer de traer una serie de jóvenes al frente se iba a dar en este proceso, pero vemos que no, de que sigue incidiendo la figura de Danilo Medina, de que una serie de jóvenes que iban a dar el paso, Juan Ariel, Johnny Pujol, etcétera, Dantes, iban a ser ya quienes iban a, por lo menos, la parte frontal, el fronting de la figura, de ir a los medios, y aunque en términos de la estrategia y la parte
la parte trasera del PLD iban a estar ahí, de Danilo Medina y todo lo que tiene que ver con la estructura fuerte. Pero vemos que Danilo Medina sigue teniendo... Yo creo que le van a buscar un embajadero para dejarlo como presidente. No, ya eso está, por ejemplo, Danilo Medina siendo... Y eso tiene una explicación. El país, la República Dominicana, se aboca a grandes discusiones. Hay una discusión de una reforma constitucional. Hay una discusión... Que yo no sé qué tan necesaria sea, pero bueno. Hay una discusión de una reforma fiscal, una reforma eléctrica. Hay una serie de reformas en la cual Danilo no quiere relegarse a ese escenario político. No quiere excluirse. Y no quiere dejar que ese escenario lo dirijan personas que no sea él. Él quiere estar presente en ese escenario y no en un cuarto frío diciendo lo que hay que hacer, sino estar en ese escenario. Encabezando el pelotón. Y esa es la explicación para que él haya motorizado una estrategia de generar una serie de firmas para que le exijan, ven que tú eres el reparador de esto, y ha generado una estrategia en la cual él va a ser el presidente y ha colocado que Johnny Pujol sea el secretario general, y eso es lo que va a concluir finalmente. Al final. Y eso es la... O sea, que el Congreso va a hacer algo protocolar, pero ya se definieron las autoridades. Eso es lo que va a ocurrir. Lo mismo de siempre. Lo que va a ocurrir en el PLD. El PRM tiene también grandes retos. La Fuerza del Pueblo tiene grandes retos. Hay una realidad fáctica con el tema de Omar, que ha sido una... Pero a Omar hay que llevarlo al paso. Sí, pero una gran... Lionel va a ser candidato el 28. Sin duda, sí, ahí no hermano, hay... porque es que no es verdad que tú le saques casi un 30% a un gobierno que utilizó todos los recursos disponibles, sí, pero ahí no hay... contra un candidato, porque no fue contra Lionel, fue contra el hijo de Lionel. Sí, ahí no hay duda. Por una plaza de mucha importancia, de mucha relevancia, pero que no era la presidencia de la República. Ahí no hay dudas de que Lionel va a seguir siendo el candidato del... Claro. Y obviamente que ellos no van a exponer a Omar, que lo lleven al paso, que lo dejen concluir su periodo senatorial, que lo lleven al paso. Es una gran prueba que él va a tener, del desempeño que va a tener en un escenario, obviamente, donde también van a existir grandes discusiones que va a mostrar y va a definir el juego de lo que va a ocurrir en el 28. Exacto. Dependiendo de lo que ocurra en el Senado de la República, puede definir grandes cosas, porque obviamente la composición que va a tener el Senado de la República puede ser que Omar sea invisible, como también puede ser que sea relevante. Claro. Es decir, todo lo que ocurra ahí puede tener relevancia o puede dejar de tener relevancia. Es decir, ese escenario puede ser muy complejo para él, puede ser beneficioso como puede ser también desastroso desde el punto de vista de la relevancia que él pueda tener frente al país, claro, con los grandes temas que vienen. Es decir, hay grandes discusiones, Junta Central Electoral, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que hay que ver si él va a ser la persona que va a representar la fuerza del pueblo ahí. Es decir, hay grandes temas que tiene como discusión el país, que veremos cuál va a ser el nivel de protagonismo que él va a tener en esos escenarios. ¿Tú estás de acuerdo que el presidente en algún momento, el presidente de la República, separe de los cargos a los llamados presidenciables que tiene el PRM? Bueno, puede ser que más cercano el momento, yo creo que el que aspire a una posición, yo creo que no que el presidente lo haga, sino que naturalmente cada cual pudiera... Pero aquí es difícil desprenderse de una institución que tú la puedes utilizar como catapulta. Pero en su momento, no necesariamente tiene que ser ahora. Porque es muy bueno manejar presupuesto. Pero en su momento, en su momento yo creo que pudiera ser. No necesariamente ahora, en su momento. En su momento yo creo que sí pudiera. Es decir, pasados 2 años. Porque ahora yo creo que es extemporáneo lo que está ocurriendo. Todo. Claro. Yo creo que el hecho del presidente decir que tiene una explicación, el hecho de que el presidente decir que no va. Si hay gente que no lo ha podido leer, el presidente dijo que no va y nada tiene que ver eso con su partido. Exacto. El presidente dijo, yo no aspiro, pero eso es en función de sectores, de elementos externos. Exacto. El presidente está frente a unos elementos sociales, frente a una reforma fiscal, a una reforma constitucional. Bueno, a varias reformas, porque él habla de someter más de 10 reformas. En el cual va a necesitar la participación de la oposición. Exacto. Entonces, si él no le da a la oposición la confianza de decir,
yo lo que voy a hacer no lo voy a utilizar para mi beneficio de cara al 28, la oposición no se va a integrar a esa discusión, por tanto él tiene que decirle a la oposición, yo no voy a aspirar, lo que yo voy a hacer es de cara al país. Exacto. Porque si él no le dice eso a la oposición no se va a sumar. Es decir, la oposición no se va a sumar a lo que pudiera ser una construcción en términos constitucionales o en términos fiscales que pudiera ser un beneficio electoral para una posible elección del presidente. Exactamente. Entonces, por eso el presidente dice, yo no aspiro de nuevo. Y por eso el presidente tiene que insistir con eso. Pero algunos leyeron que eso lo dijo para el partido. Exacto, para abrirle el camino a los aspirantes. O él dice que el presidente cometió un error. El presidente sabe lo que está haciendo. No. Y eso no fue un error. Lo que ocurre es que eso degeneró en una situación interna que no estuvo prevista. Exacto. Y la reunión que él hizo posterior debió hacerla en principio. Yo voy a decir esto, pero es con estos fines, no para ustedes. Exacto. Entonces eso ha generado una serie de elementos de gente que tiene posibilidades a lo interno y que tiene genuinas aspiraciones, que uno entiende que... Y derechos constitucionales de gente que lo han aspirado, gente que tiene proyectos de hace tiempo, como es el caso de David Collado, Carolina Mejía, Yayo, Wellington, es gente que tiene aspiraciones genuinas y que tiene posibilidades de ser candidato. Claro. Sí, porque una cosa es tener aspiraciones, claro, y otra cosa es tener posibilidades de ser candidato, claro, y de llegar a la presidencia. Hay una serie de gente que sí, pero una cosa es aspirar. Pues hay que gente que está aspirando para estar en la mesa de la discusión y para ser tomado en cuenta. Exactamente. Porque hay dos cosas. Claro. Por ejemplo, hay un elemento importante que hay que tomar aquí. Estamos frente a la posibilidad de que en las próximas horas, días, el presidente inicie un proceso de nuevas designaciones. Exacto. Entonces hay gente que para ser tomado en cuenta, porque imagínate tú que el presidente designe y dice, no, pero ¿cómo el presidente va a dejar fuera a fulano que está aspirando a presidente? Entonces hay gente que ha puesto la posibilidad de aspirar para ser tomado en cuenta en una posición, para que no digan que Puncho, pero fulano está aspirando a presidente y el presidente lo dejó fuera. Pero sabe que no tiene la más mínima posibilidad. Aquí hay máximo 5 o 6 personas que tienen posibilidades reales de ser candidatos presidenciales. Exacto. En el PRM. Claro. Posibilidades reales. Claro. De construir un proyecto político viable de cara a constituirse en una fuerza política, un candidato político, claro, para recibir el apoyo, sobre todo del presidente. Exacto. Sí, no, pues sí, porque si tú no recibes la bendición del presidente, tampoco la lucha interna va a ser más encarnizada. No, porque lo que viene internamente en el PRM también es fuerte. No, la fiesta de los monos. Ahí viene una lucha interesante que también... porque ya se está viendo ahí. Claro. Hay unas luchas ahí también, sí, que también... es decir, porque el ejercicio del gobierno que viene dentro del PRM, porque el presidente, hay que decir algo. Ahora el gobierno, el presidente viene con un ejercicio de eficiencia, no un ejercicio político. No. Por ejemplo, el presidente no va a ejercer ahora con el compañero que me va a generar voto. El presidente viene por el legado. Exactamente. Sí, porque ya los votos ya yo lo conseguí. No, de cara al legado, porque el presidente no va a poner un compañero para que me apoye en el 28. El presidente viene con el amigo que lo va a acompañar a dejar algo a la sociedad. Para concluir mi obra de gobierno, claro, de cara a que yo me voy y decir a la sociedad, esto fue lo que yo construí. Y cuando se escriba o se reescriba la historia de la República. Esto fue lo que yo dejé a la sociedad dominicana. El tener una página en esa historia. Porque recuerda que aquí no es como yo inicie, es como yo termine. Entonces, claro, estos 4 años son los 4 años determinantes para el presidente Luis Abinader. Es decir, los 4 años de gobiernos determinantes para el gobierno del presidente Luis Abinader son ahora los próximos 4 años, de los cuales él va a gobernar, donde él no va a poder mencionar que tuvimos una pandemia, ni que tuvimos una guerra de Rusia. Ni echarle la culpa al PLD. No, estos son los 4 años de verdaderas realizaciones y de una verdadera gestión de gobierno. Okay, y el PLD hace 8 años porque ya el momento de las excusas ya pasaron. Claro, bueno. Ahora hay que verdaderamente mostrar todo eso
proyectos, todas esas realizaciones. Y en el 28 pasa balance de lo que dejaron y lo que quedó pendiente. Es así. Dari Terrero, comunicador, conocedor de las leyes de tránsito en República Dominicana, analista político, ha estado con nosotros en nuestra sala de conversaciones. Aquí en la entrevista de hoy. Hermano, te agradezco. Muchas gracias a ti por invitarme. Y te comprometo a que esto sea más recurrente. No, siempre a tu orden. Siempre que me invites, aquí estaré. Claro. Comparte, comenta, dale like, suscríbete. Eso es lo importante para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima. Federico Castillo se despide en otra edición de la entrevista de hoy. Bye bye.